Amigos y amigas de pasofinotv.com y hablando de caballos, un cordial saludo desde el oriente antioqueño. Me encuentro con un amigo, segundo, un gran profesional, montador, yo diría primero apasionado por los caballos, montador y hoy en día disfrutando una virtud que le ha dado la vida y que la está sabiendo emplear muy bien empleada, que es la de criador. Jimmy, en esta oportunidad te voy a invitar para que nos cuentes y nos compartas cómo se llega a obtener un producto como el que estamos viendo en este momento en el video de esta maravillosa potranca que tiene maravillado a todos los amantes de los caballos de paso fino, locales, nacionales e internacionales. ¿Cómo se llega a obtener un producto como este? Carlos, esto es una potranca diseñada a base de 4 generaciones manejada bajo nosotros, los criaderos JH, lo cual generación tras generación hemos tratado de ir fijando y aceptando una mecánica y un tipo de pisada que es el del gusto de nosotros. Las características soñadas las estás obteniendo en este producto. Yo creo, Carlos, que es uno de los animales que va a ser más representativo a lo que nosotros hemos estado soñando llegar como criador. Cuando tú ves esa potranquita y llegas a tu habitación, estás solo con Jimmy, ¿qué es lo que piensas? Carlos, te cuento, el primer día cuando nos nació, que apenas cayó al piso, los gestos, la reacción que hizo esa potranca me despertó una curiosidad muy grande. Lo tengo vivo todos los días en la mente. Como todo, esto es una ilusión, pues yo me la trato de vivir día a día, pues porque es lo que me da felicidad a mí, ¿no? Me quedé muy curioso con ella y yo dije, le voy a dar unas 24 horas, unas 48, 72 horas para irla a evaluar, como que darle la primera evaluación, lo cual yo creo que es muy prematuro. Como a las 48 horas fui a mirarla de nuevo. Lo que vi que esa potranca me demostró en esas 48 horas, yo dije, esto no es posible. Esto no es posible, Carlos. Esto no es posible porque yo he visto mucho caballo en mi vida. Esto no lo he visto. No es posible, no es capaz. Carlos, ahí la dejé tranquila, le dije a los muchachos del criadero, le dije a mis sobrinos que están al lado mío, que son los que manejan el criadero, le dije, ustedes están viendo esto, ¿no? Yo nunca he visto cosas de esto. Dejémosla ahí tranquila, que se siga criando, poniendo fuerte. Semanas después nos visitan unas amistades y salimos a hablar de la mamá. La mamá estaba apenas en proceso de arrendamiento y fue la primera vez que debutamos a la mamá que decidimos llevarla a una pista y pues sin ningún compromiso de sacarla. La mamá es la reina de JH. Eso es así. Entonces, la mamá fue una potranca que desde que nació también nos mostró unas virtudes muy extraordinarias, muy buenas. Desde que nació también la teníamos en la mira
como que la íbamos a tomar en cuenta como para tenerla como una yegua madre. Por eso es que le sacamos ese embrión en tan temprana edad, porque la mama también ya traía unas características que la habíamos escogido como que tenía que ser una de las yeguas madres del criadero. Entonces, en este momento, cuando vamos a debutar la mama, ya tenemos la potranquita en el piso como de unos 20 días de nacido, ¿no? ¿Qué sucede? Que pues tenemos la oportunidad que la mama pues debuta, hace una competencia muy linda, muy natural, gana, y vamos a la finca y yo le digo a las amistades y a la persona dueña de la potranca que ya me la había comprado, vea, su potranca no más va a ser una potranca élite en la pista. Su potranca va a ser una yegua extraordinaria a la hora de la reproducción. Le quiero mostrar y el video que tú tienes en la mano. Y ese, o sea, la potranca es hija de la reina de JH con heredero de John C. Eso es. O sea, que es como lo que resalta el doctor Gabriel Jaime Toro. Heredero también es un caballo que usted vio, montó, analizó y hizo una gran inversión en él en determinado momento en su vida, que después nos va a contar esa historia. Entonces, la reina de JH es también diseñada, nacida en JH, criada en JH, arrendada por su equipo de trabajo y mostrada por usted. Eso es así, claro. Y ella es, la reina de JH es hija de otro ícono que ya uno decide en el mundo del caballo Millonario, y criadero JH, Johnny Espino, ya tiene una imprenta, una marca. A Millonario usted se lo pone, hace el cruce con la Intriga 2 de JH. ¿Qué le dio, cuál fue el complemento que usted le dio a Millonario para la Intriga, para lograr un producto como la reina de JH? Vean, le cuento, empecemos por el caballo Millonario. El caballo Millonario, para mí y los que lo pudieron ver en su primera y segunda salida, que apenas tenía 35 meses, el caballo. Millonario JH es un caballo de una virtud extraordinaria, un aporte en su naturalidad del paso fino, en su franqueza y claridad al andar el paso fino, la suavidad en el pisar del paso fino muy grande. Es algo que también el caballo Millonario JH tuve la oportunidad de verlo desde el primer día que nació. Y fue un caballo que no nos negó mostrarnos su habilidad desde el primer día que nació. Sí. Entonces, conociendo ese caballo, sintiéndolo a la hora de empezarlo a arrendar, sintiéndolo a la hora de poderlo mostrar en las pistas, en tan temprana edad, también fue un caballo que me dio una confianza tan grande como para escogerlo para la reproducción, que yo dije, este caballo tiene mucho por aportar, aparte de la naturalidad tan linda y con tanta facilidad que se le hace, tiene un temperamento envidiable. Yo creo que uno como criador le debe dar una importancia tan grande a los temperamentos de los caballos hoy en día, porque un caballo que no tenga un temperamento de mansedumbre, de buena fe, a trabajar, voluntad. Es un caballo, y nobleza, ¿no? Y nobleza. Es un caballo que no podemos contar con él para que nos haga el mejor rendimiento en la pista. Y este caballo tenía todo eso. Y vuelvo y le hago la pregunta, ¿y cuál fue
la, la virtud que usted le vio a Millonario, que le faltaba la intriga para llegar a un producto como la Reina. Bien, le describo la intriga. La intriga era una yegua también de muy bonito movimiento, una yegua de una agilidad en una trasera muy linda, de una fortaleza en la pisada muy grande, muy natural en el paso fino. Yo quería que el caballo Millonario le pusiera un poco de ese estilo de braceo al sacar esa mano, al verle ese pecho temblar de ese caballo, es mi descripción. Esa mecánica tan delicada al andar y tan sutil, yo quería que todavía esta yegua acentuara eso. Y para usted lograr la intriga 2 de JH, nos remontamos ya a un ícono que decir Tormento de la Virginia, campeón mundial, y decir Jimmy Espino. Yo creo que la vida de Jimmy Espino es antes y después de Tormento, y la vida de Tormento es antes y después de Jimmy Espino. Me recuerdo en este momento aquella memorable mundial en Puerto Rico en el año 2005, cuando usted por primera vez saca el caballo campeón mundial. Usted tenía la intriga de LM. ¿Por qué decide usted que Tormento es el complemento ideal para la intriga de LM? Carlos, la yegua intriga de LM, que es una yegua también de una trasera muy bonita, de una naturalidad en el fino muy bonita. Era una yegua de raza Profeta, una raza que me gusta mucho por su naturalidad, su nobleza en el temperamento, y quería escogerle un caballo. En ese momento yo quería entrar hacia el criadero, hacia el manejo de la raza, del pie genético del criadero, la raza de patrimonio. Entonces yo había hecho cierto análisis. Yo decía, bueno, tengo unas opciones a la mano para entrar la raza del caballo patrimonio, pero no me acababan de penetrar el corazón, pongámoslo así, hasta el momento que tuve la oportunidad de conocer el caballo Tormento y montarlo. A la hora de montarlo, a la hora de poderlo trabajar y darme cuenta de sus virtudes naturales que podía aportar, ahí decido que era un caballo que yo podía cruzar la yegua intriga. Entonces ese cruce de Tormento y la intriga del EM le da la intriga de JH. Quiero llevarlo mucho más atrás. Usted por allá en los años 95, 96, 97 llega a Colombia, a Medellín, y cuando eso pues todavía somos muy muchachitos jóvenes, pero en aquel tiempo éramos mucho más. Llega un muchacho joven, todavía no está catapultado como hoy en día, pero ya con esa intriga en su corazón, y su vida entera está dedicada a amar, a cuidar, a disfrutar, a montar el caballo, y llega a Medellín en esa época, 96, 97, y va a uno de los criaderos emblemáticos del mundo del paso fino, como es el criadero La Vitrina, llevando de don Juan David Ochoa. Cuénteme qué es lo que usted vio ese día allá. Para ese tiempo tenían un caballo de reproducción, se llamaba Cortés de La Vitrina, un hijo de Capuchino. Me acuerdo yo que nos mostraron varios lotes de varias crías de lo que estaba dando el caballo. Se le podía ver en la similitud
de todo su pisada a todos esos potros, se le podía ver una naturalidad en el fino bonita. Yo creo, yo desde niño creo que he sido muy apasionado por el caballo fino, pero de naturalidad, Yo converso siempre con los amigos que sí, las velocidades son algo que espuntan, que mueve la adrenalina, pero cuando vamos para dentro de una pista, el conjunto y la naturalidad se va por encima de todo. De la velocidad. Sí. No me malentiendan. No estoy diciendo que no necesitamos velocidad. Sí necesitamos velocidad, pero antes que todo necesitamos el conjunto completo y la naturalidad del paso se va por encima de todo. Entonces, para hacer algo que quede claro, necesitamos la naturalidad del paso con velocidad, pero si no necesitamos unas velocidades donde sean pues vibrantes, donde no tengan la naturalidad del fino. Ahí es donde yo no le entro. Y no le puedo decir que yo veo eso y me lo disfruto, pero eso, detrás de eso yo no voy. Entonces, para hacerle la aclaración, bueno, remontándonos a esos años en la vitrina, veo este lote de potros, a todos muy peculiares, acentuando ese caminar muy natural en el fino. Me acuerdo yo que al final sacan una yegua que había acabado de parir, apenas tenía día. Una potranquita que salía apenas de traer la mama, muy nuevecita y en el mismo tipo de andar. Pregunto la raza, me dicen que es del caballo Cortés, una hija de privilegio de la vitrina, que era capuchino, en una hija de rescate, que a la misma vez abajo tenía la metralleta, la mama de capitán. Era rescate con metralleta y capuchino de una privilegio. Exactamente. Entonces, se me quedó esa potranquita en la mente. Casualidades de la vida, me acuerdo yo que allí nos hacen el comentario que esa yegua había entrado en un lote de venta que había comprado un señor de la República Dominicana. Esa fue la información que nos dan. Pasando unos 45 días, no más, me hacen una invitación a mí, un amigo de la República Dominicana, que quería que yo lo fuera a visitar porque necesitaban que yo lo ayudara a un grupo de entrenadores a sacarle unos caballos a una feria. Acepté con mucho gusto, fui al criadero Isabel, en ese momento era un criadero nuevo que estaba empezando, y allí me encuentro con la potranca que había visto en la vitrina. En la vitrina, perdón, sí. Y yo digo, no puede ser. Y yo le dije, hacen que unos días atrás, no pasando 60 días, esta potranca no estaba en casa de don Juan David. Y sí, nosotros le compramos este lote. Y yo digo, ahí ya la veo podía tener como 3 mesecitos. Ya mucho más fuerte, mucho más hermosa. Y en esos días que estuve allí ayudándolo a ellos a entrenar sus animales, pues tuve la oportunidad de verla mucho más. Y más adelante, cuando seguimos en conversaciones, le dije, vea, desde el primer día que vi su potranca en Colombia, no sé, como que me llamó la atención, me gustó. Yo quisiera que nos sentáramos a hablar, a ver qué podemos hacer, pues, porque yo tengo interés de comprarla. Y entramos en conversaciones y pues la pude adquirir. Esa es la famosa pleitesía de la vitrina. Eso es así, sí. La pleitesía. Cuando crece la pleitesía, ¿qué le hace elegir la perfecta
para captar de ella, para así obtener la intriga del león? Cuando empezamos a arrendar la pleitesía, siempre la pleitesía fue una yegua de unos andares muy naturales y una yegua muy fina, muy fina. Creo yo que en el momento de las opciones que teníamos en ese momento, el caballo profeta siempre me llamó la atención por su naturalidad. Me llamó la atención por la firmeza al pisar. Creo yo que yo hice, la potranca pleitesía era una potranca muy bien hecha, de una belleza de cuello, cara, oreja, anca, una potranca muy estilizada, unos andares muy naturales, muy lindo. Creo que el caballo profeta le iba a acentuar esa naturalidad con un poco más de potencia y franqueza al pisar que le hacía falta a ella, y ella iba a dar un producto de un animal de una hechura, un fenotipo más estilizado. Y realmente lo llegué a lograr, porque eso fue la intriga de León. La intriga de León. Sí. Fascinante, Jimmy. O sea que esta potranca que todavía no tiene nombre. Uno se puede remontar al año 2000, a 1996. Desde ahí viene usted trabajando y creando, pero le veo una consistencia en elegir, por ejemplo, Profeta, puro paso fino; Tormento, puro paso fino; Millonario, puro paso fino; y llega a Heredero de Joncet, que es un caballo de aquellos seres que nos regala el universo, que lo ha valorado es usted, y a usted el que le está dando estos frutos para llegar a tener una potranca. O sea que uno podría decirle a alguien que le pregunte cómo crío caballos de paso fino, pero uno podría decirle, mire, yo tengo un manual, es un manual de Jimmy, pero con la honestidad y la humildad que usted me ha hablado de esta historia fuera de cámaras, ¿a qué le atribuye usted este éxito que está teniendo ese muchacho? Porque yo, de los regalos que tengo, que el universo me ha dado a mí, es ser testigo de la vida de ustedes. Yo tengo demasiados amigos y he podido ver y palpar la vida que ustedes han llevado alrededor del caballo, y uno de esos es usted, y le quiero dar las gracias. Desde que nos conocimos me ha abierto las puertas de su corazón, de su amistad, de su familia, de su criadero, y no ha tenido secretos para conmigo. Pero si viene un marciano de otro planeta y me pregunta a mí cómo crío caballos de paso fino, pues yo lo traería donde Jimmy Espino en este momento, y obviamente a otros amigos. Pero usted, ¿cuál es el principal factor que usted quisiera compartir con el mundo que lo ha llevado a obtener el triunfo que está obteniendo como criador? Carlos, yo creo que el triunfo es en base a los conocimientos. Los conocimientos me lo ha permitido la vida, conocerlo al caminar los años. Los años, ¿por qué? Porque entrenando caballos, viviendo con los caballos, me he dado cuenta de qué es lo que nos hace falta a nosotros para llegar a ese norte, a ese sueño, a ese caballo que queremos hacer. Y a la misma vez, qué es lo que no debemos de hacer. Bien, en estos años de trayectoria, yo he tenido la oportunidad de entrenar todo tipo de caballos. Eso me ha dado a mí la seguridad a la hora de criar, de qué es lo que yo no debo
de recibir dentro de mi línea genética y qué es lo que yo debo de buscar. Y siempre desde niño el norte fue un caballo de naturalidad en el fin. Yo creo que con esos puntos bien claros, yo me siento muy seguro cada vez que voy a hacer una elección a la hora de tomar en cuenta qué yegua y qué padrote voy a usar a la hora de hacer un cruce y llevarlo a cabo.